Hola, profe. Hola, Sí, Dani. ya estás conectado, ¿verdad? Listo, Sí. profe, qué pena si ahorita al puro principio no estoy tan atento. Es que estoy en un quiz en la clase, entonces pues estoy ahí como No, que... no, no, dale, todo bien, qué pena yo. Incomodar antes no sabía, yo pensé que estabas ahí escuchando. No, tranquilo, dale, no te preocupes, profe. Ya estoy por acá compartiéndole el link a los chicos Listo. y ya no deben demorar en empezar a unirse. ¿Sí es esa? Sí es esa. Segundo. Esto es matriz identidad de 2 por 2. 0, 0, 3. Y la respuesta de esto es igual a 6. Ay, ay, ay. Hola, sí, regálame un segundito, por favor, porque es que... es- Mm. Buenas noches, Orlinda. Sí, ya se empezaron a conectar. Entonces, hola chicos, buenas noches. Buenas noches a Alexandra. Los niños van cantando. Ya. Entonces, damos continuidad de los parques. Ya van llegando, chicos. A ver, miremos. Sí, ya van llegando. Bueno, sí, en teoría sí debería ser así. Tin. Aquí Listo, ya cuánto sabemos, muchachos. Ya vemos 4. ya son 6, bueno, ya son 4 estudiantes y ya hay algunos conectados a través del link que les envié, profe. Entonces, sí, sabemos que ya les está funcionando. Listo, entonces si quieren empecemos porque ayer como que nos tocó cortar un poco la dinámica de la lectura. Entonces voy a compartirles acá mi pantalla. Bueno, espera. Que es continuidad de los parques. Espera.
A ver, ya les comparto mi pantalla. Listo. Pero esta es del texto de hoy, perdón chicos, perdón que es que me despelote acá, es este. Listo. Entonces, vamos a hacer un taller de comprensión lectora de esto rápidamente, porque pues ayer ya lo leímos, hoy vamos a retomarlo y vamos a seguir con el tema de hoy, que es pues, lo que tiene que ver con ya la literatura del realismo y el naturalismo. ¿Listo? Entonces, recuerdan que ayer estábamos viendo el estructuralismo, la teoría de la recepción y eso. Y pues quería como empezar a mostrarles a ustedes la manera en cuanto a cómo utilizar estas técnicas o esos conceptos ya en cuanto pues el lector cambia, ¿no? El lector es distinto, aquí el lector ya tiene que ser mucho más activo, aquí ya eh, participa de manera más constante, no está esperando que le dibujen la imaginación con las letras, sino por el contrario, él tiene que ir buscando la información que le falta para ir haciendo inferencias, haciendo conjeturas, suposiciones. Entonces, todo eso va a partir de que, pues, de su estructura, los estructuralistas, pues, que era lo que buscaban, hacer un análisis que prácticamente, ¿qué es lo analítico? Sacar sus partes, fragmentarla en pedacitos, ¿sí? En pequeños fragmentos y empezar a situar la totalidad de esas partes, o sea, como que cada partecita, pues yo fragmento la totalidad, tengo esas partecitas y analizo cada una de ellas de manera, pues, individual para determinar su significado y su función. Eso era lo que hacía el estructuralismo, ¿no? En cualquier sentido, o sea, el estructuralismo no solamente es literario, también fue un enfoque social, ¿sí? Entonces, eh, pasa que ustedes también van a encontrar el estructuralismo social, cómo es que funciona en la vida, en sociedad, las estructuras sociales, los mecanismos de control de esas estructuras, también así como pues las estrategias de de estas clases, ¿sí? Por querer mostrar a partir de eh, su consolidación jerárquica, no sé, un nuevo significado de mundo, un nuevo significado de cosmovisión para el mundo. Em, Eso era lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Entonces, como que el significado acá, quizá uno tiene que buscarla así como una vez, segunda vez, tercera vez, ¿sí? Para saber que esas estructuras quedan enmarcadas. Nosotros no nos apropiamos de nuestro lenguaje, o sea, de nuestra lengua, que es el castellano, de manera inmediata. No nacimos aprendiendo, o sea, no nacimos aprendidos, ¿sí? No nacimos con ella. Nosotros tuvimos que hacer una adquisición del lenguaje. Entonces, buenas noches, José. Entonces, en ese orden de ideas, uno siempre tiene que, las estructuras desde chiquita, uno se las empezaron a repetir. ¿Qué estructuras? Quizá ustedes la estructura de la infancia que más aprendieron, o la primera estructura fue mamá o papá, ¿no? Esas dos palabritas fueron como que las dos estructuras que ustedes aprendieron. Y que para que ustedes dijeran esas dos palabritas tuvieron que repetírsela una, repetírsela dos, tres veces, cuatro veces. Asimismo pasa con todo tipo de sentido, todo tipo de conocimiento, ¿sí? Uno para poder apropiarse de ello tiene que repasar esa estructura una, dos, tres veces, casi como si fueran planas. Entonces, por eso es que el estructuralismo entendió muy bien cómo funcionaba la apropiación de esas estructuras y la llevó a cabo también no solo a nivel social, sino a nivel también psicológico, lingüístico, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Em, Podríamos también entender un poquito, pues, que el estructuralismo examina dentro, o sea, se examina dentro de un contexto. Si yo voy a analizar una estructura, ¿sí? No sé, pues incluso hasta para lo arquitectónico.
Si yo voy a analizar una estructura, tengo que ver dónde están las vigas colocadas, las columnas, si tienen una profundidad de tierra lo suficientemente, no sé, profunda para poder ser estable. Entonces, depende de la estructura que, pues, cómo yo examino esa estructura y cómo determino, pues, sus especificidades. Entonces, en el estructuralismo, pues se encarga de eso, ¿no? La estructura se impone más que el contenido. El contenido puede ser el mismo, pero la forma en cómo se presenta ese contenido cambia, varía. Entonces, para entender esas como características del estructuralismo, toca pues ir a estos verbos, ¿no? Para yo hacer estructuralismo y esa capacidad de análisis, tengo que hallar, ¿sí? Buscar, encontrar y después que comparar qué equivalencias, diferencias, semejanzas, ¿sí? Y inferir qué conjeturas, suposiciones, posibles eventos futuros, causalidades, efectos, ¿sí? Todo esto, pues es parte de que del estructuralismo y eso es lo que uno tiene que siempre hacer o implementar como método de análisis, ¿no? Em, porque yo les estoy hablando de esto porque tenemos que analizar ahorita el texto que leímos ayer, otra vez, ¿no? El de continuidad de los parques, para hacer un ejercicio real, ¿no? De comprensión lectora que ustedes se van a enfrentar al IFEX y tienen que, o sea, ya ir ejercitando y practicando. Como les decía, es 1000 veces mejor ya llegar con la estructura, por lo menos una o dos veces repetidas antes del examen, que llegar con la estructura y uno no saber cómo, como que cómo enfrentarse a un texto cuando llegue la hora del examen. Entonces, por eso es que también parto del estructuralismo para explicar esto, ¿no? Como técnica, para que ustedes se den cuenta de que entre más hagan ejercicios de comprensión, entre más hagan ejercicios de matemáticas, de razonamiento cuantitativo, ¿sí? De análisis de imagen, van a tener una mayor, pues, posiblemente, ¿no? Un mayor resultado porque pues ya están ejercitando esas habilidades y esas competencias, ¿sí? Entonces, o sea, es 1000 veces mejor llegar con 3, 4, 5, hasta 15 veces la estructura de un texto y una comprensión de texto ya, ¿sí? Repasada esa cantidad de veces, que llegar al examen sin haber conocido ni siquiera una vez la estructura y hasta ahorita la va a conocer por primera vez y la va a conocer en un entorno que es muy significativo porque va a representar pues lo que usted va a hacer de ahora en adelante. O sea, el IFEX yo lo considero importante porque se le puede abrir un cupo a usted en una universidad, ¿sí? Le puede a usted abrir también la oportunidad de una beca, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, entonces es más significativo. Por eso es que em, yo trato de mostrarles esto y pasarlo a un nivel mucho más práctico. Como yo les decía, ¿no? Acá, el estructuralismo lingüístico, ¿sí? O sea, cambia, ¿no? Son varios tipos de estructuralismo. Fue por Ferdinand de Saussure y Chomsky, que son los principales como autores. El antropológico por Levi Strauss, que también es un duro en toda la tema que tiene que ver, habla de la antropología y las estructuras antropológicas de las culturas antiguas y es muy, muy interesante ver este estudio, esta disciplina que se centra en el hombre. Sí, eso es la antropología y el estructuralismo es, perdón, el estructuralismo psicológico, ¿no? Hecho por Piaget y Kafka, que Piaget, pues, si no, pues si lo recordamos, es uno de los principales autores del conductismo, ¿no? Y también de las estructuras psicológicas que hay en cuanto a el ser humano y el individuo. Entonces, cómo es a partir de que yo las conductas de humano las condiciono, ¿sí? Y las vuelvo también estructuras, las repito esas estructuras. Entonces, desde chiquitos nos enseñaban a qué, a tomar distancia, a alzar las manos, a tomar, ¿sí? Y todo eso que nos enseñó a la larga para la vida diaria, a seguir órdenes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas conductas, si se dan cuenta,
poco a poco pues van formando esas estructuras que se van quedando en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad. En síntesis, pues el estructuralismo es una teoría literaria más significativa dentro de los métodos de estudio lingüístico, sí es cierto, porque gracias a ella fue que hubo un giro lingüístico y se pudo hablar de la lingüística como ciencia, como disciplina. Y para los estructuralistas el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas que sirven como sistema de significación. Em, Estudia la relación entre estructuras que producen el significado dentro de una cultura. Entonces, no es lo mismo una estructura social de clase alta que se expresa en un lenguaje, ¿sí? A una estructura de clase baja que se expresa con otro lenguaje. Cada una de esas estructuras, ya sea a nivel social o a nivel también psicológico y hasta a nivel lingüístico, varían, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las tres estructuras pueden estar entrando en, pues, convergencia, ¿no? Diferencias, semejanzas, o divergencias, la palabra, perdón. Aunque a veces también haya convergencia, así que es como eh, la armonía, ¿no? No hay diferencia, sino que todos somos iguales. Entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos, vamos a volver a leer el texto y leer el taller de conversación lectora, que son como 5 preguntitas nomás. Entonces, muy atentos porque recuerden que este cuento no es cualquier cuento, ¿sí? Este cuento es un cuento que es para un lector habilidoso que detalla cada tipo de información específica. Entonces, continuidad de los parques. ¿Ya pensaron por qué se llama así? ¿Ya pensaron por qué, sí? El título. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba, se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerias, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellenado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado, como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, ras- resta- perdón, admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriéndolo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debería seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul, después, una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. ¿Listo? Entonces, acá vamos a pasar a las preguntas. Esto es lo más real que existe. Ay, va a ver esto. Listo. Entonces, taller de comprensión lectora. Sí, acá está un poquito como... Ah, pero es que esto me lo hicieron. Orlinda como que tiene problemas. Mm, bueno. Estas preguntas están mal. O sea, no tengan en cuenta lo que está en amarillo, ¿sí? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Me escuchan bien? No sé, Orlinda, yo sé que tienes problemas, que como que no puedes, pero los demás sí me escuchan bien. Listo. Hola chicos, hola profe, qué pena. Ahora sí. Eh, Qué pena no estar tan atento a lo que mencionaban chicos, estaba en un quiz, pero ya estoy de vuelta. Entonces, bueno, Ángela nos dice que sí escucha bien. Orlinda, te cuento, solo estamos trabajando Zoom y plataforma ahorita porque por YouTube no nos es posible, ¿vale? Miguel Ángel también nos confirma que está escuchando bien y no teníamos más comentarios, profe. Vanessa también, creo que. Sí, Vanessa también, ya también acaba de confirmar. Listo, entonces atentos. Gracias, Nico. Vale, gracias, Em, profe. listo. Esto voy a empezar a leer la primera pregunta. El final del cuento puede interpretarse por lo menos de 2 maneras. ¿Listo? Ustedes me van a contestar ahí en el chat, yo veré atentos. ¿Listo? Uno, el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento. Dos, el lector de la novela se compenetra tanto con la trama que pasa a formar parte de ella sin tener conciencia de ello. Em, Acá van a elegir con cuáles de las interpretaciones coinciden y justifiquen la elección con elementos del texto. Entonces, ¿cuál creen que sea? Y ya pasamos a la justificación del por qué. Van a decir la uno o la 2 y el por qué, ¿sí? Es como la idea. Para ti es la 2, Ángela. Listo. ¿Por qué? Porque es la 2. El lector de la novela se compenetra tanto de la trama que pasa a formar parte de ella sin tener conciencia de ello. ¿Sí? Entonces, elija con cuál de las interpretaciones coinciden y justifiquen la elección Profe, con elementos del texto. Dime. qué pena interrumpirte, es que algunos chicos pues están viendo todavía el texto de la gallina desollada, entonces pues no, ven las preguntas. La gallina degollada, no desollada, perdón. Ahí, yo no estaba compartiendo. No, no, señor. Ahora sí. Mm,
Qué vaina. Sí, yo creo que la había embarrado, quedó eso en la pantalla. Sí. Ahora sí ya se ve bien. Qué pena, S- no había visto. Sí, sí, señor, ya se ve. Ah, listo, 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 listo. Bueno, sí. Ángela sí veía. Bueno, entonces, esta es la pregunta, ¿no? El final del cuento puede interpretarse por lo menos de dos maneras. El hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento, o dos, el lector de la novela se compenetra tanto con la trama que pasa a formar parte de ella. Toca justificar con elementos del texto. Entonces, si es la uno o la dos, uno tiene que remitirse como a elementos del texto para ubicarlo. Sí, pero de lo que ustedes recuerdan, ¿por qué? Vamos a practicar eso de la retentiva, ¿no? Porque pues con una lectura tenemos que absorber la máxima información posible, ¿no? Porque no podemos perder tiempo cuando nos enfrentemos a la hora del IFEX, ¿no? Porque pues hay más núcleos que desarrollar, el tiempo pues no es infinito. Entonces, eh, tratar de a punta de retentiva y ya después pasamos a la explicación del texto. Entonces, dice, sí, sí, Miguel. Sí, yo había leído esto. Qué bueno. Ayer, ayer también lo leímos. Pero si escuchaste, pues ojalá hubieras estado atento. Eh, sí. Miren, chicos, entonces, ya con la justificación, Ángela que dijo que era la segunda respuesta. ¿Por qué crees que es la segunda? Los demás que me contesten ahí en el chat, ¿por qué? Uno, el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento. Dos, el lector de la novela se compenetra tanto con la trama que pasa a ser formar parte de ella sin tener conciencia de ello. Si nos damos cuenta, bueno, ambos finales son posibles, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la novela? Que si alguien va a ser asesinado y dicen el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento, si se dan cuenta, ahí hay una doble relación, ¿cierto? Porque el protagonista es el que está leyendo la novela, pero lo que está leyendo el protagonista es lo que le va a pasar, ¿cierto? Que vas a morir, pero él no sabe que va a morir, ¿sí? También puede ser algo como que se mezcla la fantasía y la realidad y por eso es que aparece la segunda opción, ¿no? Que dice, el lector de la novela se compenetra tanto de la trama que vas a formar parte de ella sin tener conciencia de ello. Ambas, a mí por retentiva, yo puedo decir, oiga, es que sí, son como, ambas son posibles, pero es que yo tengo que justificar con elementos del texto. ¿Qué pasa, chicos? Que ustedes no, en el IFEC no tienen que justificar, ¿cierto? Ustedes solo marcan la que les parece y ya, pero la que les parece no puede estar como que sin justificación, o sea, tiene que haber un análisis y una especie de proceso cognitivo que ustedes les haya dado esa respuesta, que los haya llevado a hacer esa respuesta. Entonces, en el primer punto, que es el hombre que va a ser asesinado en la novela, es el protagonista del cuento, uno puede hacer esa solución. Oiga, sí, ¿por qué es que es el que va a ser asesinado es el mismo del cuento? Porque miren, en el principio, ¿qué pasa? Nos hablan de un hombre que retoma una novela, ¿no? Pero que llega, se sienta arrellanado en su sillón favorito, ¿sí? A leer los últimos capítulos y otra vez se empieza a acariciar el sillón de terciopelo verde, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso más adelante, ya en el último párrafo, cuando lo que está leyendo el tipo es lo que está pasando en la novela y uno lo está leyendo también, o sea, hay tres lectores ahí en un solo cuento, si se dan cuenta, es que eh, empieza, vuelve a aparecer otro dato que es el del sillón de terciopelo verde. Entonces ahí ya yo tengo ya en cuenta, oiga, acá un sillón de terciopelo verde, el hombre en el sillón leyendo una novela. Dime. Pero la interrupción es que Orlinda no, bueno, dos cosas. La primera, Orlinda no recuerda cuál es el tema de la clase. Entonces, sí, por cuál le dices.
El tema de la clase es, pues estamos viendo todo lo que ayer vimos, lo relacionado pues a la teoría de la recepción y el estructuralismo. Entonces estamos poniendo en juego todas esas análisis que hacen pues estas teorías literarias para analizar este cuento. Ok, Entonces vamos listo, a, gracias. Perdón. dale, no, Nico. Qué Ah, pena. vale. Bueno, y la segunda cosita es una participación de Ángela que nos dice, para mí el lector pasa a formar parte de ella, porque en el cuento al final están describiendo el lugar al que entró el protagonista, y al final nos dice que hay un hombre leyendo una novela, y está en una habitación, y el lugar en el que está es el mismo, pero nos da una descripción mejor de su alrededor, y una un poco vaga del principio de la habitación del lector. Bien, bien. Eso era lo que yo ahorita estaba tratando de decir muy bien, Ángela. Te me adelantaste. Porque es eso, ¿sí? O sea, aquí aparece el sillón de terciopelo verde y al principio apareció el sillón. O sea, como que vuelve otra vez a hacer como un énfasis en que los que están, el tipo que está leyendo el cuento y lo que está leyendo, ¿sí? Se salió de la realidad o se salió de las páginas que estaba leyendo para asesinarlo o era realmente un personaje de la vida real y lo que él estaba leyendo en la novela estaba pasando en la vida real, ¿sí? Y él no sabía, o sea, lo que él estaba leyendo en la novela le estaba pasando a él y sí, si no es por la novela, él no se da cuenta. ¿Sí? Aunque él nunca se dio cuenta, sino ya al final cuando vio que iba a ser asesinado, porque pues pareciera como que el lector deja de leer y muere, ¿no? Entonces da esa sensación de que eh, la lectura, lo que hablábamos ayer, la lectura depende únicamente del lector, si se dan cuenta. El lector cuando deja de, ¿sí? eh, leer, muere. Y pues más allá de esa muerte metafórica, acá también hay una muerte física, si se dan cuenta. O sea, no solamente es una metáfora, sino también puede ser una realidad. Oiga, es que yo tengo que empaparme de todos los textos para saber que en mi vida diaria no me pase lo que le pasó a quien, no sé, a un personaje de un cuento, de una película, de un texto, ¿sí? De un relato. Porque normalmente, o sea, la literatura está plagada de historias y llena de circunstancias, ¿sí? Y uno dice que lo que hablábamos ayer, chicos, ¿se acuerdan de que quien no conoce la historia está condenado, ¿sí? Entre más uno se empape, entre más uno sepa de todos los rasgos, personalidades de los personajes, rasgos psicológicos, comportamientos, conductas, uno va a tener mayor herramientas de análisis para analizar, pues, valga la redundancia, su entorno y las personas que le acontecen a su alrededor y en su vida cotidiana. Si usted va a ser traicionado, si no va a ser traicionado, qué comportamientos que usted puede hacer intertextos con sus propios textos o con hasta películas que usted haya visto o leído, ¿sí? Que usted pueda hacer un paralelismo con la vida cotidiana y determinar cómo funcionan todos esos, eh, pues, no sé, motivos que llevaron a esas acciones o a esas circunstancias específicas. Entonces, por eso es que acá el lector, si se dan cuenta, es un lector que tiene que estar más habilidoso porque uno es el lector del cuento, pero en el cuento hay otro lector, ¿sí? Que está leyendo una novela y que es el protagonista del cuento, ¿cierto? Pero que ese lector, no sé si llega un punto en que, sí, lo que dice Ángela es cierto, o sea, deja un poco vaga la explicación del principio de la habitación, pero también deja un poco vaga la interpretación, como que queda la libre interpretación del lector determinar si está entre esta disyuntiva, ¿no? Entre, em, entre las dos opciones que yo les di, entre el lector de la novela se compenetra tanto con la trama que pasa a formar parte de ella, o el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento. O sea, se fundió la realidad con la ficción, o sea, se fundió la novela con la realidad y terminaron matando en la vida real a alguien que iba a pasar en la novela. Se salieron los personajes de la novela y mataron al lector, o fue que el lector más bien estaba tan ensimismado y enajenado porque pues sí, habían unos
unas informaciones ahí que me dan cuenta de eso y que yo digo, uy, el tipo sí estaba como muy neurótico por la lectura y yo creo que más bien fue eso, que se metió tanto con la novela que sí, pues pasó a formar parte de ella y sí, no tomó conciencia de ello. Entonces, eh, les comento, cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Las dos son válidas porque, como yo les decía, es una interpretación que es totalmente libre. Entonces, acá lo importante es justificar. O sea, esta pregunta va es a eso, a la justificar, a encontrar elementos del texto, encontrar en su estructura elementos que a mí me digan, oiga, sí, es que mire, acá dice, gozaba del placer casi perverso. ¿Qué es un placer perverso? Es casi como pues una filia, ¿no? De desgajarse línea a línea. O sea, el man estaba metido tanto en la novela que su entorno, ¿sí? O su ser más bien, se fundió con su entorno. Eh, entonces acá también podemos ver otra como relación. Dice, eh, listo acá. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. O sea, ¿cómo es que alguien, un lector, ¿sí? Eh, retiene sin esfuerzo el nombre de los personajes como si fueran de la vida real, como si los conociera? Y pareciera como que eh, dejó de hacer esas cosas importantes que nos narran acá al principio para como él dedicarse un tiempo y espacio de intimidad él con la novela, ¿no? Entonces, aquí, ahí ya vemos que esta estructura de acá me puede servir para qué, para contestar la segunda, la segunda respuesta, que es que se compenetra tanto con la trama que pasa a formar parte de ella sin tener conciencia de ello, ¿cierto? Porque su memoria retenía sin esfuerzo y porque gozaba del ser casi perverso, ¿no? De seguir leyendo la novela. Y cuando dice que cómodamente su cabeza descansaba en el terciopelo del alto respaldo y que acariciaba em, una y otra vez la mano, ¿no? Como, ¿dónde es que aparece esa parte que dice que la mano la pasa una y otra vez? Eso también, o sea, como que el tipo está tan concentrado que, sí, o sea, como que su entorno poco le importa, pero está como concentrándose a partir de acariciar el terciopelo verde y pasar la mano una y otra vez, ¿no? Acá dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos, como si estuviera concentrado, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver que estas dos estructuras me pueden a mí servir para contestar qué es la segunda, ¿cierto? Ahí ya los estoy justificando. En la primera, que es el hombre que va a ser asesinado, que es el protagonista del cuento, yo ya les había dicho que es como la misma información del sillón verde, ¿no? El sillón que aparece al principio y el sillón que aparece, lo que nos decía Ángela, ¿sí? Una descripción de la habitación y al final otra vez vuelve a ser a esa misma habitación, entonces como que se funden los dos mundos y tenemos como referencia que el cuarto, ¿no? Donde está ubicado el lector o el protagonista del cuento. Entonces, eh, por eso es que las dos son válidas, ¿listo? No es que la dos sea válida y la uno no, las dos son válidas, pero lo importante es acá que justificar, bien. Em, en la segunda, también le pongo cuidado al amarillo que está mal. Elegir algunos de los siguientes enunciados como tema del cuento puede ser más de uno y justificar la elección. ¿Cuáles son los temas del cuento? ¿Cuáles creen que ustedes que son los temas del cuento, chicos? ¿Cuál crees que Nicolás es de esos que están ahí? El triángulo amoroso, la comunicación entre dos mundos, lo que es vivir y es leer, lo fantástico en lo cotidiano y viceversa, el destino o la muerte. Pueden elegir más de... O sea, son dos. Profe, pues yo diría que es como que la B y la E, tal vez. ¿Cuál? ¿La B y la E. E?
La B sí, la B está correcta. La E, pues es que todos los temas que es interesante porque acá todas las preguntas son como válidas, ¿sí? Pero hay un más que, o sea, hay unas que son más válidas que otras. Entonces la D en vez de la E. No, tampoco. Ah, Es que si nos damos cuenta, el destino, la muerte y el triángulo amoroso, dime, eh, Ángela nos dice la B y la A. la B sí, pero la A no, Entonces la C. es Ya por la descarte, C. profe. Exacto, sí, ya por descarte. Porque si se dan cuenta, eh, o sea, todas sonaban. Si hay un triángulo amoroso, hay una muerte, hay un destino, ¿sí? Pero acá lo curioso es esa transición que hay del lector que se vuelve protagonista, ¿sí? Allá como que los personajes entran al mundo del protagonista y lo asesinan, ¿sí? Esto también, no sé, me recuerda a un cuento de Edgar Allan Poe que se llama William Wilson, que es como el enemigo, el némesis de Edgar Allan Poe, ¿no? Y él se sale del cuento para matar a Edgar Allan Poe. Entonces, acá pasa algo similar, tirando en un sentido, pero pues en otra estructura y en otra forma ya mucho más narrativa de cuento. Y lo que pasa acá es que el triángulo amoroso, la muerte y el destino sí están presentes, pero si se dan cuenta el énfasis de él, o sea, ¿por qué es tan complejo entender este texto? Porque no sabemos qué pasa, de un momento a otro el lector está leyendo la novela y lo que está leyendo termina por desembocar en la realidad inmediata de él y no sé, no dicen si lo mató, si no lo mató, solamente que el tipo estaba leyendo la novela y llegaba quién, alguien para asesinarlo, ¿cierto? Ahora, como yo sé que no me está hablando de la muerte, el destino y el triángulo amoroso y que esa no es la intención de Cortázar, ya tienen la respuesta de por qué el título se llama así. Profe, Dime. podríamos decir que, bueno, el texto sería como que un preludio de su muerte. Ay, ay. Un preludio de su muerte. Sí, sí, o sea, pues, pero es que la muerte no está consumada. O sea, nunca se consuma la muerte. Si te das cuenta, el principio y el final, o sea, como que en el final vuelve al principio otra vez y se repite, y se repite, y se repite, y es como un bucle, Ok, ¿sí? Porque nunca se consuma la muerte, ¿cierto? ok. Entonces, quizá por eso se llama así, continuidad de los parques. Si nosotros vamos al texto que habla de unos parques, ¿no? La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar en la finca, se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su padre a discutir con su mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Curiosamente, él tenía, o sea, estaba sentado en el sillón, pero tenía un ventanal grande que miraba hacia un parque y un bosque, ¿no? Y justamente en ese bosque que se pinta en esa imagen que está leyendo, es que aparecen todos los protagonistas de la novela que él está leyendo. Entonces, es curioso porque esa de los parques acá vuelve otra vez como que al final, ¿sí? Y, y lo nombra. Nombra la luz de los ventanales, sí, la luz de las ventanales, como que los ventanales. Y otra vez, como que al lugar en donde comienza el relato, vuelve otra vez el relato a ese mismo lugar y pues nunca dicen si lo mataron o no lo mataron, pero como que se repite. Entonces, acá, un hombre en el sillón leyendo una novela y después vemos al principio y empieza otra vez la misma historia, el mismo cuento, pero nunca vemos si realmente hubo un desenlace. Cortázar nos deja la incertidumbre. Profe, Dime, Orlinda nos pone el ejemplo de la novela Elif. ¿qué pasa con el IF?
No sé. De pronto por lo interminable, creo. Porque es un bucle, porque cada vez que la rescatan la vuelven a secuestrar, ¿o qué? No sé, nunca supe de qué se trataba, profe. Y yo sí vi un par de capítulos de Elif. Pero bueno, que nos diga Orlinda por qué. Entonces, por eso es que ya uno dice, oiga, continuidad de los parques. No, acá realmente el tipo está queriendo como que hacer un juego con el lector y no es el énfasis. O sea, sí hay un triángulo amoroso, sí hay una muerte, sí hay un destino, pero cuando nos dicen acá la B y la C, que dice la comunicación entre dos mundos, lo que es vivir y lo que es leer, ¿acaso no es eso? O sea, tal vez nosotros no encontramos vivencias en las lecturas que hacemos, en las historias, en los cuentos, y esas vivencias que tal tengan una relación directa con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, por eso es como lo importante, que es la B y la C. Lo fantástico en lo cotidiano y viceversa, cómo es que en lo cotidiano se mezcla lo ficcional y al revés. Entonces, acá están estos dos sentidos, en esencia son los que más representan el cuento porque ustedes tuvieron un conflicto para leerlo, no fue que lo leyeran y ya así lo entendieran, no, de primera sentada, no. Dime. Orlinda complementa lo de Liv diciendo como la actitud de las personas o la envidia, o yo sé más que usted. Ok, ok. Pues, no sé, no sé a qué hagas referencia realmente. Me perdí. Sí, yo también. Pero, bueno, si no, no, que yo creo que debe ser por lo interminable. Pero bueno, entonces pasemos al 3 que ya nos quedan 10 minuticos. ¿Qué significa una pasión secreta protegida por un mundo perdón, ¿qué significa una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos? Marque la opción correcta y justifique su elección. Eh, que la pareja solía encontrarse secretamente en ese bosque, que la pasión de la pareja estaba protegida por alguien más, que el mundo de los amantes estaba protegido como si fuera un mundo aparte. ¿Cuál creen que es la opción, muchachos? ¿Qué significa una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas? O sea, toca remitirnos al contexto, ¿no? Entonces, buscamos, recordemos, estos son análisis estructurales. Cada elemento, cada unidad es una parte significativa en esa totalidad. Entonces, acá dice, no había para repetir esas ceremonias de una pasión secreta, ¿sí? Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos, ¿sí? No había venido para repetir, o sea, como que ya no era la primera vez que se veían, sino ya habían varias ocasiones en las que se veían, pero no se veían para hacer lo mismo que hacían en esas ocasiones, sino para conspirar algo, ¿no? Porque había un puñal y tras del hecho, el tipo estaba rasguñado por una rama y ella estaba tratando de limpiarle los besos y ella la quitaba porque pues a lo que vinimos tenemos que asesinar a su marido, ¿sí? No venimos ya a repetir más las ceremonias que ya repetíamos antes, ¿sí? Entonces, cuando dice eso, de que protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos, es la pareja solía encontrarse secretamente en ese bosque, la pasión de la pareja estaba protegida por alguien más y que el mundo de los amantes estaba protegido como si fuera un mundo aparte. Listo, entonces, ¿ustedes qué pueden decir? Ahí están como entre la uno y la 3, ¿no? Sin caer.
pena, chicos. Es que por acá en mi casa pusieron música y me distraje. Pero Entonces, ya me enfoco. puede ser la uno o la 3, ¿no? Que la pareja solía encontrarse secretamente en ese bosque o que el mundo de los amantes estaba protegido como si fuera un mundo aparte. Entonces, ¿qué significa una pasión secreta protegida por un mundo? O sea, yo creo que acá ya nos están dando la respuesta de manera literal. De hojas secas y senderos furtivos, pues que sí, ese mundo puede ser ese bosque, ¿sí? Pero que también el mundo de los amantes estaba protegido como si fuera un mundo pues aparte, ¿no? Entonces, toca justificar la elección. ¿Por qué? Porque, ¿qué es furtivos? Senderos a escondidas, ¿no? Lo furtivo es que es a escondidas, que se hace a escondidas, clandestinamente. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, si se hace clandestinamente es porque se corre el riesgo de que ¿sí? Se den cuenta, ¿no? Porque se hace a escondidas, hay un riesgo. Porque creen que estaban pensando en asesinar a alguien, ¿no? Al amante, había un triángulo amoroso, ¿sí? Pero entonces, eh, no es que necesariamente, o sea, esto que acá nos dicen un mundo, y uno dice, oiga, pues un mundo. Entonces es la 3. Pero como si fuera un mundo aparte, no, no es como si fuera un mundo aparte porque si es senderos furtivos, son senderos o caminos que son escondidos, ¿sí? Y que pues corren el riesgo de ser descubiertos. Dime, Nico. Profe Isgrey nos dice, porque es un lugar secreto, un algo íntimo y que hay una adrenalina de riesgo. Exactamente. Entonces no era un mundo aparte, sino que era un mundo convergente. Entonces es la uno, ¿listo? Que la pareja solía encontrarse secretamente en el bosque. ¿Por qué no es la 3? Porque suena que sí, porque no es un mundo aparte, el mundo siempre estaba susceptible de ser descubierto, ¿sí? Eh, y bueno, esta última pregunta, ya para cerrar. Para Cortázar existen solo dos tipos de lectores. El primero de ellos, el lector hembra, dejando a un lado el machismo de esta denominación, lo describía como el tipo que no quiere problemas, sino soluciones. Es decir, un lector que quiere todo resuelto, un lector activo, no un consumidor. ¿Qué tipo de lector crees que requiere este cuento y por qué? Dime. Yo creo que es un lector cómplice, ya que es un escrito basado en... Ay, Pasada en suspenso, pero no, eso no es una respuesta real. demonios. Por eso la borré, porque no dice nada. O sea, es lectura, sí, es lector cómplice, pero ¿por qué? O sea, porque, o sea, escrito no es que sea bastante en suspenso, hasta parece ficción, ¿sí? Pero es justamente lector cómplice porque, o sea, ve la lectura como algo problemático, ¿no? Como algo que usted tiene que eh, pararse y sentarse a solucionar y a descodificar como si fuera también, como si uno fuera a sentarse a construir un rompecabezas, ¿sí? Entonces, el lector cómplice, como lo dice también, es un lector activo que también como el protagonista, ¿cierto? Se aprendía, o sea, retenía sin esfuerzo en su memoria el nombre de los protagonistas, casi como los conociera. Entonces, el lector cómplice es ese, que se siente parte de los protagonistas, que él encarna al protagonista, él es parte, él juega a ser un personaje más dentro de esta construcción y dentro de esta obra. Entonces, em, nada, chicos, esto era como el ejercicio de, no sé, desarrollo de comprensión lectora del texto utilizando estas estructuras. Dime. Ángela nos dice, es un lector activo porque para poder entender verdaderamente el cuento es necesario, como dices, hacer un análisis minucioso. Exacto. Sí, muy bien. Yo les tenía otro cuento ahí, pero no alcancé porque es que realmente yo, o sea, siento que si corremos y vamos así a prisa, no se aprovecha y no hay como una profundidad de los temas
¿sí? Sino como que se ven muy por encima y no les van a quedar significativamente nada. Y cuando se enfrentan a la IFEX, pues difícil. Entonces ya con esta lectura yo creo que ustedes ya tienen como que una especie de, no sé, herramientas, ya saben que eh, en la parte final, ¿sí? Las estructuras se repiten, hay una incidencia clara de unos elementos que son el sillón, el cuarto, como nos decía Ángela. ¿Qué pasa? Que se funden los dos mundos y yo tengo que ser consciente en qué momento de este cuento, es porque es un cuento muy corto, si se dan cuenta, es un cuento muy corto, pero que tiene una complejidad, pues no es para cualquier lector. Entonces, eso es lo que ustedes prácticamente tienen que empezar a desarrollar cuando se enfrenten al IFEX, muchachos, esa comprensión, toda esa interactividad que hay con el texto, ustedes preguntándoles al texto diferentes cosas, tratar de relacionar sus estructuras. Si hay intertextos como el aporte que nos hicieron de Elif, que lo relacionaron, lo que estamos hablando con otro intertexto que era Elif, háganlo, ¿sí? Eso les va a ayudar y les va a servir como herramienta para entender mejor ese texto específico que están leyendo. Y pues, nada, ya lo que es el día de mañana, chicos, o sea, yo quería culminar como que hoy, como que le diéramos entrar, prioridad, perdón, a este ejercicio de comprensión lectora, como para que, oiga, es que sí, entender el estructuralismo y la teoría de la recepción, ¿sí? Desde lo teórico está chévere y es bueno y toda la cosa, pero en la práctica también toca mirar cómo es que nosotros estamos recibiendo esa información, recibiendo ese relato, ¿sí? Y cómo es que nosotros lo estamos analizando a partir de estas estructuras, ¿sí? Cada texto que ustedes se les presente en su realidad inmediata va a ser muy distinto y tiene unas especificaciones y uno tiene que empezar a identificarlas, analizarlas y asimismo pues van a tener una mejor comprensión de los mismos. Entonces, en fin, ya con esto yo termino, muchachos, muchas gracias. Si tienen comentarios, dudas, inquietudes, ¿qué Pues piensan? en general veo que están es agradeciéndole al profe por la clase de hoy y No, pues a mí gracias a por estar ustedes, aquí. chicos. Gracias, chicos. Sí, ahí Grady le sirve para el segundo punto de la hoja de ruta, listo. Bien. Em, y con Nico vamos a estar creo que el otro lunes, ¿no? Haciendo Sí, profe, si quieres. tutoría. Pues, pues si los chicos quieren o lo necesitan de una también. Momento para Entonces, votar, chicos. Háganse sentir. por si tienen dudas con la hoja de guía, aunque pues ya es para entregar el martes, ¿no? Entonces, ojo, vayan adelantándola y vayan mirándola y eso, porque si no la han visto, pues ya están un poquito colgados. Y, y sí, Nicolás, esperamos te haya ido bien en el quiz. Gracias, profe. Pues sí, yo creo que sí. Pues los resultados me dieron. Bueno, lo importante. Listo, chicos, no, mañana la idea es que nosotros, ya este tema ya quedó mucho mejor. Es que yo estaba dándome cuenta que en la plataforma ya vamos a acabar los temas y todavía quedan eh, una semana y media, ¿sí? Entonces, pues yo dije, pues oiga, yo estoy avanzando como muy rápido y pues yo puedo utilizar como que el tiempo en un tema ya que realmente sí les sirva a ellos en comprensión lectora y ampliarlo, cogerme unas horitas de más para eso. Entonces, por eso es que ya mañana lo que es mañana, vamos a ver esto, chicos. La literatura del realismo y el naturalismo. Yo quería cerrar eso del tema de ayer, de la teoría de recepción y eso con este ejercicio que pues nos tomó toda la hora de clase, pero yo creo que es funcional y nos sirve. Entonces, nada, chicos, que tengan una feliz noche y también a ti, Nicolás. Gracias a ti, profe. De verdad que las clases son muy buenas. Gracias, 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 Nico. Ahí se trata de hacer lo que se puede. Feliz noche para todos también. Vale, entonces gracias, profe. Nuevamente, gracias, chicos, por su asistencia. Recuerden que nos vemos mañana a las 7 nuevamente. Plazo para la hoja de ruta 21 de abril y para plataforma 25 de abril, ¿vale, chicos? Entonces, súper juiciosos con eso para que no se les vayan a pasar las fechas.
Y pues ya no siendo más, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Chao. Listo. Chao, pues.